Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres siempre dermachizados a un videíto de semana en donde les voy a estar dando ya casi los últimos momentos, los últimos videos dimashosos de nuestro querido príncipe kazajo en el programa reality de Shine Super Brothers. Entonces vamos a comenzar rapidito con estos videitos. Yo creo que me va a hacer falta un video más para poder abarcar absolutamente todos los momentos porque son un montón y la verdad es que no quiero cansarlos. No quiero aburrirlos. No quiero hacerles un video de 50 minutos. Fácil podría hacérselos, pero no hay que abusar, ¿verdad? No hay que ser encajosas. Entonces voy a estarlo haciendo en dos videos. Entonces vamos a empezar con estos fragmentos como de entrevista que les hacían a los participantes y le preguntan justamente a Dimash que cuál era su caricatura favorita de la infancia. A lo que él responde que era Tom y Jerry. Y menciona que es la caricatura favorita de sus abuelos, de sus papás, de sus hermanos pequeños y de él. Que era la que amaban literalmente. Vamos a ver. Qué guapísimo se ve nuestro Dimash, ¿verdad? Tom and Jerry. Tom and Jerry. My grandparents very love this cartoon. My parents love cartoon this one, and I love this cartoon. My little brother, my little sister, you know, very different age. Para todas las edades, diferente. Dice, todos aman esta caricatura que es increíble. Ay, 금방 또 Qué guapo se ve mi Dimash. Ahí justamente la última pregunta le dicen que si puede cantar un pedacito de la canción de la caricatura. A lo que él responde en kazajo, porque sí, escucho perfectamente que es kazajo, que dice que es muy caro. No sé exactamente a qué se refería o por qué dice que es muy caro cantar un pedacito de la canción. Tal vez derechos de autor. No lo sé, no tengo idea. Pero esa fue su respuesta. Pero me encanta la seriedad que pone en todo su ser cuando está diciendo que es la caricatura que todo el mundo ama. Sí me acuerdo de esa caricatura, la verdad es que es uno de los clásicos de ayer y hoy, de todos los niños. Sin embargo, mi caricatura favorita, que me encantaba y hoy por hoy me sigue encantando, me sigue emocionando, haciendo chillar a todo lo que da y me fascina. Los Caballeros del Zodiaco. Sí, claro que sí. Yo soy de ese bando, de esas caricaturas. Se me hacían, aparte que se me hacían guapísimos todos los personajes. Me encantaba ese tema del superpoder que uno puede sacar cuando está totalmente concentrado. Todas esas energías que pueden llegar a ser cosas impensables, inimaginables. Y obviamente que el amor, el compañerismo son un empuje brutal para todo lo que quieras hacer, ¿no? Me encantaba esa caricatura, o sea, tiene un gran mensaje aparte. Pero en fin, pasando justamente después a otra pregunta que le hicieron en esta misma sección, le dicen que si él tiene alguna habilidad especial de su infancia. A lo que él dice, sí, muy emocionado, y después se pone muy serio y dice, no, pero no tengo ningún tipo de habilidad. Vamos a verlo porque se ve muy gracioso. Alto. Todas así de, no es posible que no tenga ninguna habilidad de la infancia. O sea, este hombre con una voz brutal que puede alcanzar todos los niveles, oído absoluto, multiinstrumentista, compositor, y que de la infancia no tenga ninguna habilidad. No te la creo, no te la compro. A ver, no, pues yo tampoco tengo ninguna habilidad. Ni ayer ni hoy, ¿no? Pero, no sé. ¿Ustedes cuál creen que sea la habilidad de Dimash? Yo digo que pues sí, la cuestión de empezar a componer desde muy temprana edad, porque él hacía poemas, sus propias canciones desde muy chiquitos, inspirado en poemas de grandes escritores. Me parece a mí que esa es una gran habilidad. No cualquier niño hace eso. Ustedes menciónenme en los comentarios qué habilidad creen que Dimash tenga desde la infancia. Porque el hombre nomás no se acuerda, ¿eh? Ahora vamos a continuar con el video porque sigue Vi y vamos a ver.
Vean, esa es una buena habilidad. La lengua, llegar a la nariz. La verdad es que yo no tengo esa habilidad. ¿Qué era eso? Como lengüita de canoa. Ya saben que a mí las habilidades de lengua nomás no se me dan, ¿eh? Ni la de taco ni ninguna. No. Ay, no, aparte hasta me duele sacar tanto la lengua. No, y esa de como lengüita como de canoita que hizo. Como que se hundía de aquí. No, tampoco. Como que los nervios de mi lengua están muertos. No sé qué les pasa porque nomás no sé hacerlo. Después vamos a estar viendo un videito bien chiquitito en donde vemos a nuestro Dimash practicando la letra junto a Zhang Xiaoling, que lo estuvo ayudando y acompañando para la buena pronunciación de una letra de la canción. Vamos a verlo. Es muy pequeño. 武汉与你相邀，特别好。特别好。 Me encanta cómo nuestro Dimash se emociona cuando sabe que hace las cosas bien. Yo creo que todos, es como cuando yo veo escritos muy básicos, pero muy básicos de verdad en kazajo y digo, ¡ay, dice esto! Uy, no, bueno, yo ya me siento de allá, ¿verdad? Ya me siento de allá, sí. Es muy emocionante porque son pequeñas metas que vas alcanzando y dices, está dando sus frutos. Sí, claro que sí. Como me dijo un suscriptor, al rato les voy a estar reaccionando en kazajo. Tocamos madera para que se cumpla eso, sí. Pero vemos a este Zhang diciéndole que lo hizo muy bien. Me encanta, les digo, ese compañerismo, ese apoyo que le dan a Dimash en estos temas pues tan complicados, ¿no? Que es la barrera del idioma, alentándolo y ayudándolo para que lo haga y lo diga mejor. ¡Qué maravilloso! Y respecto a ese compañerismo, porque les digo que yo creo que este programa le dio buenos amigos, vamos a ver este otro video también muy chiquitito, en donde vemos a Dimash siendo espontáneo. Vamos a verlo. Miren nada más. Nuestro Dimash lo vemos súper contento abrazando a Vanes Wu. Pero les repito que Dimash es de esas personas que siente eso y necesita sacarlo por completo. Y lo hace obviamente a través del baile, del canto y también de estos abrazos deliciosos que yo puedo jurar que un abrazo de Dimash ha de ser una experiencia fabulosa. Porque se ve que lo hace de la manera natural, real, cero forzada. ¿Me explico? Una cosa bien auténtica, bien dimashosa. Oh, sí. ¿Cuántas no quisiéramos ser Vanes Wu para recibir un abrazo así? O sea, todas por completo. Esperamos nuestro turno, ¿verdad? Sí, claro que sí. Otra vez, tocamos madera. Oh, sí, qué maravilla. Y después vamos a estar viendo este otro video en donde, ¿se acuerdan que alguna vez les dije que Dimash tuvo que salir de manera rápida después de hacer su presentación de Stranger debido a sus problemas de rinitis? Y por eso no se vio al final del programa en ese episodio. Bueno, al otro día regresa pues a las grabaciones y fue muy bien recibido por todos sus compañeros. Vamos a estarlo viendo, ¿ok? Vemos a todos en su pants. Dimashi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está nuestro querido Dimash en su suéterzazo. Sí recuerdan ese suéter, ¿verdad? Saludando a todos. Ese Vanes Wu glamoroso, bueno, hasta dentro de los lugares. Harto lente. A todos saluda. La verdad es que el audio es bastante malo, ¿eh? Al parecer le está hablando a Dimash, pero como en chino, no sé si me equivoco.
Nuestro Dimash así como que, es que, ¿qué digo? No entendí nada de lo que me dijeron. Debe ser muy complicado. Y la chica, sí, por favor, se solicita la ayuda de Vanes Wu para la traducción. Por favor. Ahí está su equipo. Welcome to you change it to your name, your number right here, 6. Join us, the 6 of us. Híjole, es malísimo el audio, no entendí nada. Más que unas palabras. Ah, mi vida. Claro. A no tener palabras para decirlo, mejor lo expresa abrazando y diciendo muchas gracias. Ay, vemos que se reúnen. Les repito, no entendí nada más que 2, 3 palabras. Me supongo que un compañero de Dimash decía que agradecen mucho el esfuerzo que está haciendo a pesar de su problema, ¿verdad? El estar ahí. Y bueno, nuestro Dimash, les repito, siempre tan espontáneo, siempre necesitando sacar eso de manera física, de manera palpable, tocable y, a falta de palabras, un gran abrazo entre sus compañeros. Pero vemos que todo el equipo, incluso de producción y todos los demás equipos con los cuales están compitiendo, le dieron ese espacio y ese tiempo para recibirlo otra vez después del ataque de rinitis que tuvo un día anterior. Eso habla bien de ellos y quieren ver a nuestro Dimash, ¿no? Y ahora vámonos con unas fan cams, sí, que se lograron colar en el momento de la presentación de Stranger, de Dimash, en el programa. Si traes audífonos, quítatelos porque te pueden lastimar, pero para que vean toda la pasión que provoca nuestro Dimash. Ya me vi. Vamos. 接下来有请追光者迪玛希。¡Dimashi! Dice que todavía no aparece. Ah, ya lo vi. Los gritos. ¡Dimashi! Ah! 有请追光者迪玛希带来自己的舞台作品《Stranger》。Bueno, locura total. No, bueno, están que se van a morir esos deers. Esperen, le voy a cortar ahí. Pero ¿escuchan esos audios? Por Dios, o sea, si tú no vieras el video dirías, Dios bendito, ¿a quién están matando? ¿Qué está pasando? O sea, de verdad está sucediendo una tragedia. No. Es nuestro Dimash provocando a las tears. Nomás por pararse ahí. Pero, o sea, ¿escucharon esos gritos? Esos gritos desgarradores. Yo creo que salieron sin garganta las muchachas, ¿eh? Sí soy, me representan completamente estas chicas. Así vamos a estar todas locas cuando vayamos a un concierto. Aquí viene otro videíto, claro que sí. Y este es justamente de cuando acaba de cantar Stranger. Por favor, una vez más atención a los gritos
de las Dears. Let me say something with Chinese language, okay? I will try. No, hombre, hay una Dear muy pasional ahí, 这是我的¿eh? 两年，再次回到中国舞台，为你们进行挑选的歌曲，希望你们喜欢。 Yes. Perdimos a la Dear de la cámara cuando se acercó Dimash. Wow. O sea, sí, totalmente representadas por estas Dears chinas. Sí, y yo creo que esto no es nada a comparación del gritaderío que vamos a hacer cuando Dimash venga a América Latina. Oh my God. Lo vamos a dejar sordo al hombre. Uy, sí. Va a ser una cosa bárbara. Pero, ¿escucharon? Había una Dear en especial, en específico, que de verdad unos gritos desgarradores. ¡Ah! No, sí. Pura pasión. Por cierto, muchísimas gracias a estas Dears que grabaron esos momentos y a las Dears que comparten todo este material. Pero para que vean toda la sabrosura que andaban sintiendo las Dears nada más por ver a nuestro Dimash en vivo. ¡Ay, no más! O sea, no es para menos. Y nosotros en cámara, en pantalla, o sea, de verdad nos hace sentir tantas cosas en vivo. Uy, qué locura. Ahora vamos a ver este momento divertido de Vanessa Wu imitando a nuestro Dimash cuando habla en inglés. Está teniendo una entrevista con esta mujer que les digo que profunda voz, Dios bendito. Vamos a ver. 我说你模仿声音模仿特别好，迪玛希的吗？我是迪玛希 Dimashi. like。迪玛希。好嘞，好嘞，好嘞。It's very simple, I tell you。对对对。然后我像那个迪玛希，他在教我他的语言的时候，对对我发音的时候，他就 very cool, oh my bro, perfect, so good。他 My 就是 bro. 一个 Sí, la verdad es que sí, le salió bastante bien, sobre todo ese My Bro de nuestro Dimash. Vemos que tiene habilidades diversas nuestro querido Vanessa Wu, les digo que es muy simpático él. Y nuestro Dimash carcajeándose atrás como diciendo, ¿así sueno? ¿Así me oigo? Sí. Y aquí tenemos otro videíto donde ya saben que el chico de la batería siempre le sale a nuestro Dimash, siempre es un buen momento para empezar a hacer sonidos con sus manos, con cualquier cosa, ¿verdad? El ritmo lo lleva en todo el cuerpo y eso es inevitable. Vamos a ver. Es como el beat de la canción de Queen. Una caja es buen momento, es buen uso. Ahí está con Shanxi Along. Vemos que siempre está buscando el lugar adecuado para hacer un beat. Es el chico beat. Sí, porque les repito, él necesita eso, de eso vive. Después vamos a estar viendo este otro videíto en donde están practicando la letra de la canción de Susho River, que por cierto, si no has visto mi video de reacción y la información que tengo sobre ese video, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Yo creo que te va a gustar. Pero, en fin, y entonces lo están apoyando con la buena pronunciación y uno de sus compañeros le dice, ¿estás aprendiendo chino en privado?
A lo que obviamente se lo dice en chino y Dimash pone cara de ¿what? O sea, no te entiendo. Es muy gracioso, vamos a verlo. 暮色将至，暮色将至，请您将心爱歌谣，带到破晓， Está así como diciendo gracias. 奔赴家乡。天才，可以吗？ Karima es, está 偷 bien. 偷在学习，你偷偷的在学习吗？啊，对，我跟他。你是真他的听得懂了是吧？ Su compañero de San, que se llama Shan Shiushi, le dice, ¿realmente crees que él te está entendiendo lo que le estás preguntando? Y por eso se ríen todos. Pero vamos a ver la cara de Dimash una vez más. Y el otro hablándole tan a gusto en chino para que no me entienda, ¿no? Ok. 可以吗？他偷偷在学习，你偷偷的在学习吗？啊，对，我跟他。你是真他的听得懂了是吧？ Ay, no. Ahora les voy a estar poniendo un video en donde le preguntan a Shan Hyalong ¿qué hermano te impresionó más? A lo que él contesta sin dudarlo, nuestro Dimash. Les voy a leer así tácitamente qué es lo que dijo. El más impresionante de los 21 hermanos es Dimash, porque tiene un talento único en todo el mundo, porque creo podemos ser reemplazados por otros, pero ninguno puede reemplazarlo a él. Es un artista de otro nivel. Vamos a verlo. Wow, fuertes palabras, grandes, viniendo de un compañero, de un igual que también está en un concurso, en una participación de programa y que también tiene una amplísima experiencia en el mundo musical, porque déjenme decirles que él es actor, pero también es profesor de la Academia de Artes en China. O sea, es todo un conocedor, el más impresionante. Y ni siquiera del equipo de los 6, el más impresionante de los 21 que estamos aquí es Dimash. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Mis respetos totales ante esto. Porque es muy cierto y porque, les repito, lo dice de una manera tan natural, tan humilde. ¡Wow! Me encantó lo que dijo el maestro Shan Hyalong. De ahí que les repito que Dimash dejó una vara muy, muy grande a los que se quedaron en Shine Super Brothers. Y ya, últimas dos cositas para terminar este videito. Vamos a ver esta fotaza en donde vemos a Dimash siendo muy Dimash. Todos los soldaditos bien paraditos, derechitos, piececitos juntos. ¿Y nuestro Dimash? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Con toda la pose, todo el porte de ¿qué pasó? Aquí ando. Cool. ¿Pueden ver la diferencia? O sea, ¿quién es Dimash? El de las piernas así separadas, en condición súper natural. Él es nuestro Dimash. Sí, claro. Y ya saben que el deleite ocular para les Dirs no puede faltar. Vamos a esta slow motion muy candente de nuestro Dimash vestido en policía, en militar. O sea, fantasía de toda Dir, ¿verdad? Vamos a ver. Oh, sí. Oh, sí, oh, sí. O sea, tenía que hacer repetición porque es demasiado pequeño para el deguste de nosotras, ¿verdad? Pero bueno, con eso cierro este video. Esperen la última parte, ahora sí, de estos momentos dimashosos para cerrar el paso en Shredmash por Shine Super Brothers. Pero bueno, espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. So